Asambleísta Mauro Andino. Muchísimas gracias, señor presidente, compañeros, compañeras asambleístas. Considero que las reformas que se están proponiendo a la ley reformatoria al Código de la Niñez y el Código Civil en gran medida son sumamente importantes, son positivas, son saludables, pero también hay que hacer algunas reflexiones en cuanto al texto que se ha presentado y que es materia de este debate. Por ejemplo, señor presidente, sobre el régimen de visitas. Si nosotros revisamos el artículo 3 del proyecto que crea el artículo 122.1, el concepto de régimen de visitas no solo le asiste al padre o madre, sino también a otros parientes, tal como lo determina el artículo 124 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia en actual vigencia, e incluso le asiste a otras personas ligadas afectivamente al niño o niña. Por tanto, yo sugiero a la comisión que debería ampliarse este concepto, no dejar exclusivamente para que tengan este derecho el padre o la madre, sino el abuelo, los hermanos, los tíos, porque se está limitando tal como está en el proyecto. Sobre el artículo 7 del proyecto que reforma el artículo 125, en torno a la retención indebida del hijo y el incumplimiento del régimen. Aquí me preocupa, señor presidente, porque se está eliminando el apremio personal, Me pregunto, ¿qué pasa si el requerido no entrega al niño o niña y además se desconoce el paradero del mismo? Tendrá el actor que seguir una acción de tenencia y así esperar en varios meses una resolución favorable, y para que al final no pueda recuperar a su hijo porque sigue escondido por el otro progenitor. Compañeros, compañeras, yo considero que hay que mantener el apremio de quien arbitraria, abusiva e ilegalmente lo lleva a su hijo o a su hija sin la autorización de la madre o de quien tiene legalmente la tenencia de ese menor. El mecanismo idóneo en la actualidad ha sido el apremio personal, pues solamente así se entregará a la niña o niño o adolescente retenido ilegalmente. Otro punto también, señor presidente, que me preocupa, lo que tiene que ver en el artículo 14 del proyecto, se señala la negativa de practicarse el ADN por falta de recursos para sufragarlo. Es necesario resaltar que la Fiscalía General del Estado cuenta desde el año 2010 con laboratorios de ADN y que es gratuito. Entonces habría que incentivar algún convenio con la Fiscalía para que la Fiscalía precisamente contribuya con este examen y de esa manera se evite que algunos pretendan simplemente evadir su responsabilidad paternal al decir no es mi hijo o no tengo recursos económicos para practicarme el examen. Pues allí está la Fiscalía que puede contribuir con este examen. En el artículo 20, sobre el registro de los deudores en la central de riesgos, hay que señalar que ya desapareció dicha central mediante ley orgánica derogatoria a la Ley de Burós de Información Crediticia y reformatoria a la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, a la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario a la Ley de Compañías. En tal virtud hay que prácticamente modificar o dejar sin efecto lo que se está sosteniendo en esta parte. Sobre el apremio personal para obligados subsidiarios, en el inciso segundo del artículo 23 del proyecto se señala textualmente: no procederá el apremio personal contra los obligados subsidiarios que hayan cumplido 65 años de edad o que padezcan una enfermedad catastrófica o discapacidad severa. Estoy de acuerdo, correcto, pero aquí surge una gran duda, señor presidente, lo que lleva a la pregunta: entonces, ¿sí procede apremio personal contra los obligados principales que hayan cumplido 65 años de edad? Pues el texto del artículo prohíbe únicamente a aquellas personas que sean obligadas subsidiarias. De ser así, hay una desigualdad que genera privilegio,
y por lo tanto discrimen, porque el Código de la Niñez actual permite el apremio personal para los obligados principales o subsidiarios de 65 años o más. Habría que analizar, habría que revisar si esto únicamente sería para los subsidiarios que ya hayan cumplido 65 años de edad o también para quienes están obligados legalmente a cumplir con este requerimiento. Sobre la improcedencia de la acumulación, el artículo 31 del proyecto de ley suprime el innumerado 33, que habla de la improcedencia de la acumulación de acciones por alimentos, tenencia y patria potestad, las cuales deberán tramitarse por cuerda separada. Lo que esta supresión hace es contradecir lo dispuesto en el artículo 292 del actual código, que dice claramente, señor presidente, permítame poner los ojos para poder ver bien: improcedencia de la acumulación de acciones y de la reconvención. Las acciones por alimentos, tenencia y la patria potestad deberán tramitarse por cuerda separada. Prohíbese la reconvención en estas acciones. De suprimirse esto, señor presidente, en la práctica tomaría complejo el poder determinar una pensión de alimentos y a la vez fijar visitas o suspender la patria potestad, pues en caso de incidentes que se generen por estos tres temas, el procedimiento difiere el uno del otro, pues en las visitas existen dos audiencias, en la patria potestad dos, mientras que en el de alimentos existe la audiencia única. Además, las ejecuciones de cada uno se tornarían sumamente complejas. Debería, señor presidente, primero compatibilizarse los procedimientos y reformar el trámite contencioso general de la tenencia, de la patria potestad y de las visitas para evitar confusiones en el procedimiento. Sobre las reformas al Código Civil del divorcio, sobre la disposición reformatoria primera, que sustituye el artículo 108 del Código Civil, es necesario señalar que es anacrónica, ya que en primer lugar manda a que conozcan los jueces de lo civil el tema del divorcio consensual, cuando el artículo 234 del Código Orgánico de la Función Judicial atribuye esta competencia a los jueces de familia. El Consejo de la Judicatura está creando ya precisamente los jueces de familia a nivel nacional. Esperemos que en el transcurso de este año se haga realidad en todos los cantones o en todas las provincias. Adicionalmente, dicho artículo manda remitir al juez de la niñez las cuestiones de alimentos, lo cual también es contradictorio por la razón antes expuesta. En tal caso, lo que debería señalarse como disposición transitoria es que la competencia de los juicios de divorcio con hijos menores de edad, obviamente, continúen en los juzgados de lo civil hasta que se creen en todo el país los juzgados de familia respectivos. Es necesario esta disposición transitoria. Por estas mismas razones, no tendrían validez la disposición reformatoria segunda y la cuarta, en la que se solicita como requisito para divorcio la resolución previa del juez de la niñez. En la disposición transitoria cuarta, se envía el conocimiento de los incidentes de alimentos, tenencia y visita a los jueces de niñez, cuando lo correcto sería remitir a los jueces de familia. Esto es importante, esto es necesario que se clarifique. Otras observaciones formales para concluir, señor presidente. En la exposición de motivos, antes de los considerandos, hay una frase incompleta que dice, posiblemente es un error de buena fe, comillas: de otro lado, la Constitución en su artículo 44 establece con absoluta claridad, cierro comillas, y nada más. Hay que completar la idea de la exposición de motivos o, caso contrario, eliminarla. Finalmente, el artículo 21 del proyecto no reforma nada, pues es copia textual
del vigente artículo enumerado 21 de la Ley Reformatoria del Código de la Niñez y Adolescencia. Yo espero, señor presidente de la comisión y señores miembros de la misma, que se tome en consideración estas sugerencias que en gran medida son técnicas para evitar precisamente confusiones, lagunas o contradicciones. Por el contrario, pues hay que aplaudir las reformas que se pretenden hacer, recogiendo también lo que han dicho varios compañeros y compañeras aquí en este pleno. Gracias, señor presidente.